Bueno, para mí es un placer estar aquí. Agradezco, por supuesto, a Agustín que me invitó. Les agradezco a todos ustedes por estar presentes. Le agradezco a Diana también, a mi alumna, y no la veo de tiempos inmemoriales, en realidad no tanto, ¿no? Pero es una sorpresa encontrarme aquí. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? En la oscuridad. Me parece que esto agrega el espíritu decimonónico barajosiano, ¿no? Así que no creo que sea una coincidencia. Lo que sí debo de aclarar es que el título de mi charla, de subjetivación, la novela autobiográfica de Mario Vargas Llosa y José María Arguedas, en realidad tiene una ligera equivocación. Es des-subjetivación. Es decir, es el juego, lo que intento explorar, es el juego entre la subjetivación y la desubjetivación que normalmente se oye desde la poesía y que yo intento explorar en los textos narrativos de Arguedas. El trabajo es bastante más sencillo en Arguedas por la naturaleza poética de su escritura y además por esa suerte de exposición que hace Arguedas en su narrativa de sus fracasos, ¿no? Mientras que para Dios es mucho más complicado. Entonces, eso es lo que estoy tratando de ver aquí. ¿Qué significa subjetivación? ¿Qué significa desubjetivación? Estoy tomando un poco el concepto como lo maneja Amandine en su texto del 2005 y que luego ha sido retomado por Victor Rich en su último libro Más allá de las voces de lo simbólico. La subjetivación en realidad se refiere al proceso mediante el cual el sujeto se construye en una interacción continua con mandatos diversos, una interacción por supuesto tensa, porque son mandatos diversos y contradictorios, ¿no? El mandato, no sé, puede ser el mandato materno, el mandato profesional, el mandato político, el mandato vecinal, el mandato artístico, etc. Todos esos mandatos que se contradicen entre ellos y que convergen en esta búsqueda que hace el sujeto para encontrar su propia identidad. Y la desubjetivación sería más bien la falla o el fracaso de este proceso. En realidad es más complicado, ¿no? Porque la subjetivación también se refiere a esta articulación con estos mandatos, pero al mismo tiempo esta negociación permanente que se hace con lo real, es decir, con aquello que no es representable, con los restos, ¿no? Y la desubjetivación es el proceso inverso, es decir, es el fracaso de esta articulación. Bueno, entonces voy a pasar un poco de Arguedas a Vargas Llosa, pero como esto es un homenaje a Vargas Llosa, voy a centrarme más en la escritura autobiográfica, en realidad, pese en el agua, pero más que nada en la tía Julia y el escribidor, un poco para hacer contraste con Los ríos profundos, que es la novela de autoficción, digamos, de Arguedas, ¿no? Y voy a comenzar un poco hablando de cómo Vargas Llosa se posiciona como crítico frente a Arguedas, es decir, una ponencia que va a explorar las relaciones entre estos dos escritores tan emblemáticos del Perú y a la vez tan radicalmente distintos, ¿no? Y bueno, les he escrito este texto como una relación entrañable. Voy a tratar de hablar lo más alto posible, pero si no escuchan al fondo me lo dicen y yo hablaré más fuerte. Como una relación entrañable, describe Vargas Llosa su relación con Arguedas en la monografía dedicada al estudio de su obra. Cito: entre mis autores favoritos, esos que uno lee y relee y llegan a constituir su familia espiritual, casi no figuran peruanos, ni siquiera los más grandes, como el inca Garcilaso La Vega o el poeta César Vallejo.
con una sola excepción, José María Arguedas. Entre los escritores nacidos en el Perú, es el único con quien he llegado a tener una relación entrañable, como la tengo con Flaubert o Faulkner, o la tuve de joven con Sartre. No creo que Arguedas fuera tan importante como ellos, sino un buen escritor que escribió, por lo menos, una buena novela, Los ríos profundos, y cuyas otras obras, aunque éxitos parciales o fracasos, son siempre interesantes y a veces turbadores. El tema del fracaso recorre las 350 páginas de La utopía arcaica, estudio que se abre con el fragmento que acabo de citar. En el retrato que pinta Vargas Llosa del autor de Los ríos profundos, prevalecen las sombras del desarraigo y la frustración de un romántico arcaico y fatalista perdido en el laberinto de la modernidad, y de un escritor jaloneado hasta el sacrificio de su talento, estas son palabras de Vargas Llosa, hasta el sacrificio de su talento por las consignas marxistas de la época. Acerca de su suicidio, Vargas Llosa sostiene que fue, cito, la frustración de no poder participar más en las luchas revolucionarias de la época y de no poder cumplir así con el mandato del escritor comprometido, fin de cita, lo que lo llevó a quitarse la vida. Y cita como prueba de ello la carta que escribió Arguedas a Lozada, publicada como colofón en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Pero lo que escribe Arguedas en esa carta no es que se quita la vida porque le faltan fuerzas para la lucha revolucionaria, como parece indicar Vargas Llosa, sino que, cito a Arguedas aquí, se han debilitado mis facultades y armas de creador, profesor, estudioso e incitador. Es importante notar el orden en esta jerarquía de lucha, ¿no? O sea, primero es la fuerza del creador, luego la fuerza del profesor, luego la del estudioso y finalmente la del incitador. Pero tan sólida es la confianza de Vargas Llosa en la eficacia de su propia taxonomía para desentrañar el misterio del suicidio, tan clara su propia voz, que apenas deja que el lector escuche aquella más temblorosa de José María. Así, en su afán por construir la teoría de la subordinación de la imaginación al compromiso y a la acción política, cito aquí, de la que adolecería Arguedas como socialista y escritor de la década de los 60, que sería la razón del fracaso que tanto menciona o estudia en La utopía arcaica, Vargas Llosa, diríamos, desoye o desatiende o deslee los motivos principales que el mismo Arguedas elabora en el fragmento de Marras para explicar su opción por el suicidio. Propongo que esta confianza, no sé si llamarla arrolladora, pero muy poderosa ciertamente, en su capacidad de lector crítico, en este caso de Arguedas, vibra animada por la misma fe que alimenta su teoría de los demonios, la misma que discurre entre historias de deicidios perfectos, orgías perpetuas y parricidios épicos. Así como el escritor es convocado para combatir al enemigo, sea este Dios, el Padre o la ley social, para en el proceso encontrar su propia identidad victoriosa, el crítico es llamado a interpretar un discurso preexistente para recuperar de él un sentido que permitiría llegar a la verdad del texto. En el caso del suicidio es el sentido del suicidio, la verdad del suicidio. Pero entonces, ¿cómo entender esa entrañabilidad en la relación que Vargas Llosa confiesa haber establecido con un escritor que él mismo describe como desigual y de éxito solo parcial? Un escritor aparentemente engañado por el marxismo y con dificultad para manejar los recursos técnicos narrativos tan en boga en los 50 que deslumbraron al propio Vargas Llosa y a toda su generación. ¿Qué habría en Arguedas, más allá de la declarada curiosidad
y el afecto que su personalidad atormentada, palabras de Vargas Llosa, y su limpieza moral, también sus palabras, despertaran en el joven Varguitas cuando lo entrevistara en 1955. ¿Qué había en la obra de un escritor hecho de ensoñación y magia que se debatía entre sapos y halcones, que provocara esa turbación, esa relación entrañable con el escritor ilustrado de estirpe decimonónica y de energía fáustica en el que luego devendría Vargas Llosa, y que es quien nos convoca en este coloquio? Propongo que si en Arguedas la escritura representa un proceso de subjetivación abierto al proceso inverso, es decir, a la desidentificación y al fracaso, para Vargas Llosa representa el lugar de construcción, de sedimentación y estabilización de la identidad del sujeto. Y que llamamos, siguiendo a Agamben, subjetivación. Y que si para Arguedas la literatura es el espacio del manar de la vida, de la materia vivible más que de la materia vivida, de reactualización más que de representación, en la que el tiempo es un fluir inacabable e inacabado, para Vargas Llosa se trataría del espacio donde se construyen los mapas de lo vivido, de la materia vivida, de lo vivido, del establecimiento de fronteras entre el pasado y el presente, en el que el devenir se convierte en lo devenido, y lo que se describe, estas son sus propias palabras, en La verdad de las mentiras, ahí dice, en el espacio escritural, lo que se describe se convierte en lo descrito. O sea, hay un sentido de cerrar, ¿no? De cerrar con la escritura. Mientras que yo diría que en Arguedas es el proceso quizá inverso. Ahora voy a pasar a hablar un poquito de Los ríos profundos, un poco para que nos dé el marco de lectura para pasar a la novela autobiográfica de Vargas Llosa. Mucho se ha escrito acerca de la inestabilidad estructural de Los ríos profundos y de la manera como esta resquebrajaría la unidad argumental de la novela, que poco después de anunciar la exploración intimista del universo social de Ernesto, cambia de rumbo y se desplaza hacia una narrativa épica colectiva que quiebra los parámetros de la novela de formación prometida al principio. Y mucho se ha discutido también acerca de si se trataría de un defecto técnico, como sugirió el propio Vargas Llosa, entre otros en su momento, o si se trataría más bien de un retorno estratégico a formas anteriores del género que permitirían su resemantización y con ello su apertura a una lógica transculturadora andina, como lo sugirió Rama en su época, en la que el pasado y el presente se relacionarían de forma dialéctica y constelativa, como lo sugiere Alexandra Gibel en un artículo recientemente publicado. A eso, esta relación dialéctica y esta relación constelativa, unas pocas palabras nomás, digamos que es una manera de concebir el mundo distinta a como la concebimos en términos del tiempo de progreso, ¿no? El tiempo lineal, en el que el pasado queda cerrado, pasado es, y que da lugar al presente para luego dar lugar al futuro. Es decir, el pasado debe ser superado, y aquí hay una suerte de jerarquía en nuestra propia conceptualización de pasado y presente. El pasado debe ser superado para poder habitar el presente, ¿no es cierto? Mientras que en la relación dialéctica, pasado y presente se encontrarían, se chocarían, pero se dinamizarían y se alterarían el uno al otro, formando, digamos, una constelación, un espacio nuevo y abierto. Y así como pasado y presente se encontrarían dentro de una unidad utópica y no jerarquizada en Arguedas, los objetos entrarían en relación dialéctica y cambiante con el sujeto que las percibe,
porque ninguno posee una esencia estable, sino que juntos constituyen una totalidad en el espacio mismo de la escritura, que, como decía, es el manar conflictivo de la vida, ¿no? Es el espacio donde emana conflictivamente la vida. Desde ese concepto dialéctico podemos entender las imágenes más memorables de los ríos profundos, desde aquella del muelle del segundo patio, que florece en sus ramas más altas, a pesar de las cicatrices dejadas en su piel por la crueldad de los niños, pasando por el guaironco erotizado que agita sus alas cubiertas del polvo amarillo de la yak zapatilla, contaminada por el anhelo de vida y muerte, hasta la del muro inca famoso de piedras murientes, listas para devorar a los avaros del segundo piso de la casa de Blanco Encalada. Aquí se ve bien esta cuestión del tiempo dialéctico, ¿no? Es el tiempo de Walter Benjamin, es decir, el pasado incaico bulle todavía en las piedras que están presentes ahora. No hay nada en ese mundo de herbores tóxicos captado por la retina de Ernesto que escape al conflicto, nada que prometa la idea de una homeostasis social. Tampoco hay un solo personaje, un solo héroe que posea la fuerza gravitatoria capaz de alinear, reorientar y galvanizar a los múltiples lectores de esas fuerzas en perpetuo conflicto, excepto por el Yaguarmayo, el río con líneas ondulantes e imprevisibles que hierven con un, cito, brillo y movimiento semejante al de la sangre en el verano. Cito otra vez, el río que camina tranquilo o violento por donde nadie puede pasar. En esa mirada compleja de Ernesto, que lo filtra todo a través de la actividad sensorial, conceptual, ampliamente elaborada por los críticos, el río aparece potenciando, nunca neutralizando, episodios en los que coagula el conflicto con mayor gravedad. Estoy pensando en los episodios más importantes de la novela, ¿no? El de la violación de la OPA, el de el escape de la persecución de las chicheras y el del escape de los colonos de la peste. Y ahora sí paso a la tía Julia. Si en los ríos profundos, como sugiere Julio Ortega, no había dos narradores, es decir, el protagonista por un lado y el narrador por otro lado, que ha sido materia de mucha discusión, sino uno solo y plural, recorrido por tensiones, voces y tiempos de ida y vuelta, que señalan ese proceso de identificación y desidentificación, de subjetivación y de desubjetivación, que se van inscribiendo en el aquí y el ahora de la escritura. En la tía Julia y el escribidor se destaca desde el primer párrafo la distancia cronológica y la brecha emocional que separa al Marito Varguitas protagónico del Mario Vargas Llosa narrador. Cito, en ese tiempo remoto yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán, en Miraflores. Fin de cita. Escribe el narrador, ahora ya maduro. Cita, estudiaba en San Marcos, Derecho, creo, resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque en el fondo me hubiera gustado más llegar a ser un escritor. Fin de cita. Tan determinante es el peso neutralizador de los años en esta novela que la emoción y el recuerdo aparecen borroneados en la memoria del narrador hasta el punto de no recordar bien qué estudiaba aquel joven con quien apenas parece identificarse ahora. El espacio autobiográfico se desdobla en la tía Julia como una propuesta de reconocimiento, del conocimiento de nuevo, desde el principio, de lo ajeno, de aquello que es ajeno y extraño, que emprende el narrador profesional y ahora en firme control de su vida frente a aquel joven inseguro y perdido en un país lejano, que es el Perú. El narrador escribe desde París, y que ahora no es sino parte de una prehistoria ya lejana y superada. Diferenciados de este modo, protagonista y narrador, y ubicados cada uno dentro de una clara jerarquía intelectual, la novela narra una doble metamorfosis, la del inexperto y tímido Marito en un hombre hecho y derecho tras la conquista de una mujer que podría ser su mamá, según dice él, y la del Varguitas, estudiante de una universidad en la Lima provinciana, en aquella Lima provinciana y mediocre de los 50, en un distinguido escritor residente en París. El cómplice clave para emprender el acto de parricidio simbólico
que se erige como paso requerido para la metamorfosis del tímido Varguitas en el gran Vargas Llosa, metamorfosis que constituye el corazón del discurso novelesco, es, por supuesto, la tía Julia. En el proceso, al revés del Fausto de Goethe, cuyas fuerzas flaquean ante la malicia del amañado Mefistófeles, las fuerzas del narrador, de la tía Julia, ahora adulto, parecen multiplicarse hasta acumular una fuerza proporcional a aquella que le oponen sus Mefistófeles. Cuanto más amenazantes resulten los íncubos liberados a la integridad de su subjetividad autorial, más complejo el ensamblaje de las piezas narrativas con las que el escritor pondrá al poder del adversario. Es pues gracias a esta construcción tan celebrada de intrincados andamiajes narrativos y al virtuosismo de una técnica retórica que deslumbró a los críticos ya desde La ciudad de los perros, que Vargas Llosa logra lo que se propone, es decir, convertir lo que se describe en lo descrito, lo vivible en lo vivido, de modo tal que sea siempre el autor y no sus demonios quien maneje las riendas de la historia, hasta el momento mismo de poner fin al relato, poner punto final al relato. Como sugiere Carlos Alonso, se trata de una pugna por construir y afirmar una autoridad narrativa que solo parece lograrse materializándola en una máquina dotada de mecanismos perfectos para generar textos donde la infinidad de hilos de cada trama y la sutileza en el tono de voz de cada personaje surgen como si estuvieran orquestados matemáticamente. Armado de esta máquina textual que el autor ha fabricado, de modo que pueda ser adaptada a cada uno de los temas elegidos, el autor resiste a la pulsión de muerte, a la desubjetivación y se proclama victorioso. Propongo que todos los elementos narrativos en la tía Julia y el escribidor, desde las tramas de los personajes hasta las voces y las tensiones, se construyen con el objetivo final de escenificar esta batalla del autor contra todo aquello que amenace la construcción de su subjetividad. Batalla emblematizada en el enfrentamiento a muerte entre padre e hijo. Aún la seducción de la tía Julia y la rocambolesca historia del matrimonio con ella podría leerse como otra pieza de valor funcional a la narrativa central, el de la destrucción simbólica del padre, que Marito está obligado a oficiar como necesario ritual de pasaje al escritor profesional. Así, dentro del gran relato, Julia no sería sino la madre simbólica seducida, cuya función es la de investir al hijo de la confianza que necesita para lanzarse al ruedo y salir airoso del combate. Una vez oficiado el parricidio, Marito podrá huir de la ciudad que detestó desde el momento en que llegó engañado por su padre, tal como nos lo narra en El pez en el agua. Julia, perdida ya su función narrativa, desaparecerá literalmente en las brumas del relato. Ya en Bases para una interpretación de Darío, que fue la tesis que presentó en 1958 en San Marcos, el entonces candidato a bachiller, Mario Vargas, concebía explícitamente a la literatura como espacio en el que el sujeto humillado se resubjetiviza combatiendo a los que hicieron de él una víctima. El capítulo central de la tesis, cuyo título es El origen de una vocación, se centra en la transformación del pequeño Félix Rubén García Sarmiento, de 10 años, en el gran Rubén Darío, cuando tiene dos revelaciones simultáneas. La primera, su aptitud, así la llama Mario Vargas, para escribir, y la segunda, que su padre verdadero es en realidad su tío, y que su madre verdadera no es la abuela a quien él llamó siempre mamá, sino una mujer más joven a quien acaba de conocer y que ahora lo llena de regalos y lo abraza llorando de congoja, llamándolo hijo. Sugiere el entonces candidato Vargas
que al descubrir Félix Rubén García aquel engaño, se aferrará a esa aptitud, a esa facultad que hay en él, aún a costa del aislamiento del mundo lúdico de los otros niños, porque está consciente del poder único y superior que esta aptitud le otorga para vencer a quien lo ha humillado. En su libro de memorias, El pez en el agua, escribe Vargas Llosa del terror y el odio, pero sobre todo de la humillación que descubrió como emoción por primera vez en su vida al conocer a su padre. Gracias. Cuando me pegaba, escribe, yo perdía totalmente los papeles y el terror me hacía muchas veces humillarme ante él y pedirle perdón con las manos juntas. Pero ni eso lo calmaba. Cuando aquello terminaba, no eran los golpes, sino la rabia y el asco conmigo mismo por haberle tenido tanto miedo y haberme humillado ante él de esa manera, lo que me mantenía desvelado, llorando en silencio, indeciso. En la tesis sobre Darío, Vargas indaga en la experiencia de impotencia que habría de sentir el poeta cuando era niño ante aquellos que lo abandonaron y engañaron, y concluye que a los zopencos, esto es una cita que hace María Vargas Llosa de la autobiografía, del escrito autobiográfico de Darío, a los zopencos de brazos musculosos que habían hecho de él una víctima, los vencería. Es más, los humillaría, entregándose a la escritura. Ya entonces la literatura se vislumbraba como la mejor arma a la que el entonces candidato a bachiller, agobiado por la violencia autoritaria del padre, tenía para destruir a su adversario, no solo por ser el espacio para ejercer esa actitud que otros no tienen, sino además porque escribir era una actividad que su progenitor asociaba a la mariconería y a la familia materna, los Llosa, que habían aplaudido la vocación literaria del nieto, el sobrino, el hijo sin papá. Esto está en el elogio a la lectura y la escritura. Del conflicto central en la tía Julia, que es el conflicto edípico, interesa examinar algunos aspectos de su puesta en escena. Para construir a la tía Julia como madre que cataliza la cruzada contra el villano, contra el enemigo, contra el padre, dos detalles son fundamentales. El primero de ellos es que Julia debe tener la edad que tendría su madre, la edad de una madre, de su madre, que por lo demás le dé el derecho a Julia de llamarlo a él guagua, hijito, mocosito, niño de primera comunión. Y el segundo, que pertenezca al clan Llosa materno que infundía en el padre, cito, tortuosos rencores y complejos. Así pues, en la novela, 14 años habría de separar a los amantes, aunque en El pez y en el agua nos dice que Julia Uchilli no era sino 10 años mayor que Marito. La tía Julia de la novela debe ser tan mayor que no solo comparta los prejuicios antediluvianos del padre acerca del peligro que la literatura representa para la virilidad del escritor. Ella dice, cuidado que el hijo de Dorita nos vaya a salir del otro lado, cuando lo ve escribiendo, ¿no? Sino que además debe tener la edad para poder ser cortejada por los coetáneos del padre, o aún del abuelo. En cuanto al segundo detalle, el del clan Llosa, aun si el parentesco con Julia no es sanguíneo, sino político, ella deberá aparecer apostrofada hasta el final de la novela, aún después de 8 años de matrimonio, con el apelativo de tía. Una vez construido el personaje de la tía Julia dentro de estos términos, el heroísmo de Marito, que logra seducir a una mujer de dimensiones tan particularmente transgresivas a la ley del padre, aparecerá en todo su esplendor. Y cumplido el ritual de pasaje, Marito se verá dotado de la autoridad necesaria para derribar al padre y abandonar, por fin, Lima la horrible y lanzarse así a mayores aventuras de la imaginación, allá en la soñada guardilla parisina que compartirá
ya estoy por finalizar, en adelante con la tía Julia. El amor de Marito hacia ella será entonces directamente proporcional al desafío que ella representa frente al enemigo, frente al padre. Mientras que el de ella hacia él carecerá de esta dimensión deicida o parecida. En el universo de la tía Julia, Marito será su único destino. Lo que de verdad sucede en París con la primera mujer de Marito es el gran dato escondido de la novela, no lo sabemos, nunca nos lo dice. Sin embargo, para algunos lectores, porque ya cumplió su función, pues, ¿no? Entonces ya cayó fuera del marco narrativo. Sin embargo, para algunos lectores puede resultar previsible que un personaje con las características de la tía Julia, una vez culminado satisfactoriamente el proceso edípico y una vez convertido Varguitas en el ahora celebrado narrador, autor Vargas Llosa, la tía Julia caerá inexorablemente en el olvido, invisibilizada para siempre. Así, el narrador nos informa en una sola y escueta línea del último capítulo acerca de su divorcio de la tía Julia y de su matrimonio un año más tarde con una prima. Tía y prima aparecen en una solapada vuelta de tuerca como los dos cabos del mismo hilo que garantiza la estabilidad y continuidad del proyecto escritural de subjetivación continua, inexorable, poderosa, masculina en Europa. Cito: había vivido con la tía Julia 1 año en España y 5 en Francia. Y luego seguí viviendo con la prima Patricia en Europa, primero en Londres y luego en Barcelona. Fin de cita. Más allá de la continuidad, se trata también de la culminación de esa fantasía de soberanía subjetiva escenificada a lo largo de la novela. Porque en contraste a la maternal y complaciente Julia, la prima, esposa ahora Patricia, lo investirá, como señala Alonso, de la última pieza que necesita para cerrar su círculo de poder. No solo no padece de las inseguridades de la tía Julia, sino que con ella puede inaugurar el narrador la nueva estirpe de los Vargas Llosa, y al hacerlo le dará la última estocada a su progenitor, porque en adelante el nombre del padre quedará para siempre descentrado y diluido en la formalización de un apellido compuesto, donde la familia paterna y materna compartirán el mismo lugar y rango en la descendencia de hijos y nietos. La tía Julia y el escribidor se figura entonces como un montaje de seducción de la madre simbólica que emprende el personaje narrador como parte de una necesaria cruzada con el padre, y que una vez cumplida la función de soporte de la tía madre, será desplazada por la prima hermana, con quien, ahora sí, el héroe de la historia creerá que ha logrado borrar la última huella de dominio del padre. Y si la hazaña parece cumplirse sin la intervención de elementos mágicos, es porque todo el poder se encuentra conjugado en aquella máquina textual con la que, a una vuelta de manivela, su autor ha producido con orquestación detallada esta historia que hipnotiza a los fantasmas que atentan contra la soberanía de su subjetividad.